grabar. Bueno, entonces hoy nos correspondió el libro de Jueces, ¿sí? Este libro, a pesar de que se puede decir que es uno de los más oscuros a nivel histórico de Israel y de por sí, pues esta época de los jueces es muy parecida a lo que estamos viviendo hoy, donde todo el mundo decide qué hacer y qué pensar, donde todo el mundo decide qué es lo bueno, qué es lo malo, pues es muy parecido a lo que estaba pasando en esta época de los jueces, ¿sí? Y pues vamos a empezar con una introducción y ahí empezar ya directamente con el libro, ¿listo? Entonces, jueces en hebreo quiere decir shoptim, que significa igual jueces, ¿listo? Entonces, vamos a ver los shoptim, ¿listo? Y si vemos en plural, pues en plural se le dice shoptim porque vamos a hablar de varios jueces. En este libro vamos a hablar de 12 jueces, son 14 jueces, pero hay 12 en este libro y los dos últimos, que son Eli y Samuel, los vamos a ver en el primer libro de Samuel, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y Shoptet se le dice solo a un juez o a un gobernador. Entonces, cuando veamos por lo menos a Sansón, que fue juez, le vamos a decir Shoptet, Sansón, ¿sí? Y así por el estilo, ¿listo? Entonces, ya entendiendo un poco el nombre y la procedencia del nombre, pues vamos a empezar con la introducción como tal de este libro. Y vamos a ver que en este libro vamos a tocar como texto introductorio que es Apocalipsis 3, 14 al 17, ¿sí? Igual, cualquier duda que tengan, levantan la mano, me interrumpen, no hay problema, listo, la verdad es que no se queden con dudas. Entonces vamos a empezar con este texto introductorio, que es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y ahorita vamos a ir entendiendo el por qué este texto introductorio, ¿cierto? Si decimos, no, pues está en Apocalipsis, que tiene que ver acá con los jueces, pues vamos a ver que definitivamente mucho de lo que pasa en esta iglesia está pasando actualmente y, y ha pasado en la época y ha pasado a la época de los jueces, ¿no? Entonces, ¿qué dice esta iglesia? Y vamos a ver que esta iglesia de la Odisea está ubicada acá en esta estrellita, ¿sí? Que es lo que hoy conocemos como Turquía. ¿Sí? Está ubicada acá esta parte y es donde realmente donde Pablo pues le estuvo hablando a casi todas las iglesias, ¿sí? La Odisea es muy cerca a lo que es Éfeso, a lo que es Sardis, Tiatira, bueno, todas estas, y vemos acá que es Turquía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le dice este mensaje? Y dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Entonces, esto le dice que le escriba a la Odisea y dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién es el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación? Yeshua, ¿no? Yeshua es el que habla a través de esto. Y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, imagínense cuán duras palabras está diciendo acá a aquellos que posiblemente son tibios, que no están ni siquiera, como dicen por ahí, como lo decían, como cuando yo estaba en la iglesia cristiana, pues que era lo que decían, está un pie en la iglesia y está el otro pie en el mundo. Es decir, no ha cogido lo cual de los dos caminos seguir, o como dijo Elías, están en dos pensamientos, tienen que escoger un pensamiento, si siguen la idolatría, si siguen a sus dioses falsos o si siguen al eterno, ¿cierto? Y mucha de la gente que estamos hoy en día a nivel
se puede decir que sigue a Yeshua, muchos están a nivel tibio, ¿sí? Y esto también nos habla de nosotros, que debemos de reflexionar y mirar en qué nivel estamos. Si estamos muy fríos, pues revisar por qué estoy frío. Nosotros debemos estar calientes, estar siempre pegados a la presencia del Eterno, estar con Él, ¿cierto? Pero si estamos tibios, todavía no hemos decidido qué seguir, pues ¿qué nos dice el Eterno que va a hacer? Nos va a vomitar de su boca, nos va a desechar. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Acá mismo dice, porque te dices que ya eres rico, que no necesitas nada, que te has enriquecido, pues que ya no necesitas nada, que con la riqueza o con lo material ya tienes todo. Pero ahí es cuando no sabemos que realmente a nivel espiritual, ¿qué pasa? Pues a nivel espiritual nos falta todo. A nivel espiritual, pues que somos desventurados, no tenemos un lugar a donde llegar, somos miserables, andamos, mejor dicho, en bancarrota espiritual, somos pobres, ciegos porque no conocemos el camino verdadero y desnudos. Imagínense. Entonces son cosas que nosotros tenemos que ver y de por sí esto mismo es lo que estaba pasando acá en el tiempo de los jueces. Muchos decían seguir al Eterno, pero estaban en dos caminos, en dos pensamientos, siguiendo a sus dioses, siguiendo la idolatría y siguiendo al Mesías. Entonces, y como dicen por ahí, siempre lo buscaban solo cuando lo necesitaban. Y trágicamente eso lo vemos a lo largo de la historia que ha pasado, ¿no? Cuando el hombre más necesita ayuda, pues al único que va y recurre es al Eterno, ¿cierto? Cuando ve que ya no hay más posibilidades, pues ahí sí mira al Eterno y corre hacia él. Pero cuando está bien, cuando está en buenas condiciones, pues ¿qué pasa? Ni siquiera mira al Eterno. Lastimosamente, eso es algo que lo vamos a ver a lo largo de la historia de Israel y lo podemos ver en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y este es uno de los textos, pues como le dije, es el más duro en el cual el Señor, sí, hemos visto, por lo menos en la Torá, cómo nos habla dulcemente, cómo nos pide que nos cuidemos, cómo nos da ciertas reglas para cuidarnos, para no hacernos daño, ¿cierto? Pero acá vemos que ya no nos está hablando tan dulcemente, sino ya de modo tanjante, diciendo que ya definitivamente si ustedes no siguen, que ustedes es un pobre desventurado, imagínate tú que alguien te diga eso, a ti te diga tú eres un pobre, un desventurado, un desnudo, un ciego, ¿sí? Y te lo diga con rabia, con mal genio, pues para ti no va a ser tan agradable, ¿cierto? No vamos a entender muy bien las palabras. Así mismo lo está hablando el Eterno a la iglesia de la Odisea, ¿sí? Y vemos que pues eso, y la Odisea, ¿qué quiere decir? Pues gobierno de gentes o de personas. Hoy en día, ¿qué pasa con las iglesias? La mayoría de las iglesias, no puedo decir que todas, muchas, sí se dejan seguir por el Eterno, actúan conforme a lo que entienden de las escrituras, ¿cierto? Pero hay muchos que aún conociendo mucho más de las escrituras, entendiendo muchas cosas muy profundas de las escrituras, prefieren seguir sus pensamientos, sus bajas pasiones y tratar de hacer y gobernar a la gente que tiene a su mando de acuerdo a sus pensamientos o a su perspectiva sin mirar y sin mirar si ese es el pensamiento que tiene el Eterno, ¿no? Entonces, y ese lo vemos en este libro de jueces, pues vamos a ver también que esto se trata así, de que había ciertos gobernantes que se levantaban en cierto momento, si seguían al Eterno, el pueblo seguía al Eterno, si seguían y hacían otras cosas, el pueblo hacía otras cosas, y si no había quien, pues definitivamente todos hacen los que bien le parecía, lo mismo que hoy en día. Hoy en día no hay un líder que se levante y empiece a refrenar a la gente y decirle, mire, vamos por mal camino, estás por mala situación, este no debe hacer así. Entonces, ¿qué pasa? Pues la gente dice, ah, no, el mejor camino es este, no, yo pienso que es este, no, yo pienso que es este, y empiezan a dividirse y a regarse y nunca tener y llegar a un acuerdo en cuanto a las escrituras, conforme a lo que las escrituras dicen, no conforme a lo que yo
pienso de ella, ¿cierto? Y pues en esto es que se basa el tema central de este libro de los jueces, ¿sí? En que muchos grupos de personas preferían gobernarse a sí mismas y a sí mismo gobernar a los demás, que lo que a mí me parece yo lo dispongo y así empiezan a gobernar. Y esto es algo que nos enseña a través de la historia de que pues definitivamente nosotros no aprendemos de la historia, porque si aprendiéramos de la historia no cometiéramos los mismos errores que cometió el pueblo de Israel, los mismos errores que cometieron las demás naciones, ¿sí? Si lo hablamos a nivel bélico, a nivel guerra, pues definitivamente pudiéramos tomar mejores decisiones donde no hubiera tanto daño, tantas bajas, ¿cierto? Lo mismo a nivel de comida, no cometeríamos demasiados errores. ¿Por qué? Porque aprenderíamos de la historia, porque sabríamos que si comieron esto para esta época y se levantó esta plaga, venga, no comamos eso, dejemos eso a un lado, ¿cierto? Pero no, no, y sepa, levante esa plaga, pues sacamos vacunas, hagamos cosas así, pero no dejemos de un lado lo que nos afecta, ¿sí? ¿Cuánta gente no se ha intoxicado por comer cosas que no son, que no están bien preparadas y qué hacen? Se recuperan y van y siguen comiendo lo mismo, no aprendemos a veces de lo que nos pasa, ¿sí? Y eso ha pasado a lo largo de la historia. La historia ha sido cíclica, se repite una y otra vez, y eso lo vemos a lo largo de la historia y no solo de la historia, sino también de la moda, sino también de los dichos, sino también de las culturas ciertas que se andan repitiendo y repitiendo a lo largo de la historia. ¿Y qué es el dicho que muchas veces no escuchamos, pero que es muy cierto? Que si no conoces la historia, estamos destinados a repetirla. Si no conocemos lo que es correcto, pues estamos destinados a repetir lo incorrecto de la historia. Entonces, para eso, pues para no repetir la historia de los jueces, pues ¿qué tenemos que hacer? Estudiarla, conocerla y saber que realmente, pues eso no pasó así, sino que realmente debemos saber y conocer pues esta historia para no repetir, para no saber y no hacer las mismas cosas que hicieron en esta época. ¿Qué pasaba en esta época? En esta época de los jueces, muchas de las personas olvidaron, olvidaron su procedencia, olvidaron lo que pasaron en Egipto, olvidaron cómo tuvieron que conquistar la tierra con Josué, ya habían olvidado muchas cosas y se habían enfocado en qué, en conseguir sus bienes, en conseguir sus cosas, ¿cierto? Y fuera de eso no tenían un liderazgo definido como lo fue con Moisés, que lideró toda una nación, que después le siguió Josué, pero después de Josué vimos que él dijo en su enseñanza lo último, ya para su último discurso, pues que les dijo, ustedes decídanse a quién servir, si a Dios o los ídolos, pero mi casa y yo serviremos al Eterno, ¿cierto? Eso lo dijo. Entonces él ratifica que definitivamente no tenía un predecesor o no tenía a quien darle al darle la estafeta así de lo que tenía que seguir o ser el líder de Israel. ¿Mm? Entonces, a diferencia de la época de Moisés, pues definitivamente vemos que no había un líder espiritual y eso era algo que vemos a lo largo de este libro, ¿sí? Y pues después ese es un grave error que tuvo Josué de no tener discípulos y si nosotros queremos pues dar a conocer las escrituras, pues lo más lógico que deberíamos hacer es que denme un momento que no pueden entrar. Entonces, pues, si nosotros no tenemos un liderazgo definido, ¿sí? Y empezamos a andar y empezamos a mirar otros liderazgos por X o Y razón, pues, ¿qué pasa? Empezamos a hacer lo incorrecto, ¿sí? Y al hacer eso, pues, estamos cayendo en un error totalmente, ¿sí?
Déjeme en un momento, envío el link de clase porque no están pudiendo entrar. Pena con ustedes. En un momento acá. Listo. Bueno. Entonces, si no había un líder definido, pues esto realmente pues va a dañar, digamos, como el énfasis de un pueblo. Y eso lo vemos por lo menos en el colegio. Si en el curso entraba alguien y no tenía definitivamente muchas cosas, ¿cierto?, que hacer, pues definitivamente llegaba el momento en que todo se dañaba, todo se perdía, todo estaba en mal camino, ¿sí? Y pues definitivamente terminaban dañando todo. Entonces, algo que debemos ver en esto es que siempre debe haber un liderazgo definitivo y por eso nosotros que estamos enseñando, pues debemos pasarle la estafeta y tratar de tener también discípulos, ¿cierto? Alguien que siga con la estafeta de seguir sirviendo al Eterno y de seguir enseñando como lo hizo Moisés. Moisés pues tenía a su secretario, pues se puede decir así, a Josué que lo seguía, ¿cierto? Como lo vimos la clase pasada, como perrito faldero, ¿cierto? Que estaba detrás de él, corra aquí, corra allá, haga aquí, y a donde iba Moisés, ahí estaba él. Si Moisés subía a la montaña, allá subía él. Si Moisés bajaba a la montaña, ahí estaba él. Si Moisés entraba al tabernáculo, Josué estaba ahí a la puerta del tabernáculo, ¿cierto? Eso lo vemos a lo largo de la historia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó después con Josué? Josué no tuvo a quien darle la estafeta, no hubo alguien que se interesara por seguir con el liderazgo y eso lastimosamente pues que hizo que pues se perdiera parte del liderazgo y que en esta época pues se dirigiera la nación a lo largo por los jueces, ¿sí? Estos jueces que estaban ahí, que estaban en ese momento. Recordemos que para la época de Moisés, él dejó 70 jueces, ¿cierto? Él hubo un momento en que tenía la carga tan pesada que le pasó, llegó su suegro Yetro y le dijo, venga, ¿por qué no delega sus funciones, ciertas funciones y usted se encarga de lo más difícil para decidir, ¿sí? Entonces empiezan a delegar jueces. Esos mismos jueces pasaron para la época de Josué, que le seguían ayudando y después siguieron pasando y eran los únicos que quedaron a nivel de mandato en la época de los jueces, ¿sí? Pero estos jueces, ¿qué pasaba? Unos hacían lo correcto, otros hacían lo incorrecto y solo si Dios levantaba un varón al cual dirigiera a todo el pueblo empezaba a seguir al Eterno. Pero vamos a ver que eso pasaba de manera muy diferente. Estos jueces que eran elegidos, ¿sí? Tenían una época muy, muy difícil, ¿sí? Y pues cada vez que se elegía un personaje de las escrituras, cada vez que se levantaba un juez, sea Débora, sea Sansón, sea Jefté, sea alguno de estos líderes, ¿qué pasó antes de que este juez se levantara? Hubo algo que pasó que realmente hacía que el Eterno tuviera que llamar a alguien a que volviera y que se levantara a servir al Eterno, ¿sí? Y eso lo vemos a lo largo. Entonces, como no había un líder así en específico, pues ¿qué hacía? El pueblo hacía lo que bien le parecía, lo que bien se justificaba, hacían lo mejor que ellos querían y es lo que vemos hoy en día. Hoy en día vemos que el mundo está así como en la época de los jueces, todo hacen lo que bien les parece. Ay, yo pienso que esto no es pecado, pues voy, lo hago y voy, hago y repito lo que ellos dicen, ¿cierto? No, es que estas escritoras dicen que va a ser, no, ¿por qué tengo que guardar eso? Eso para mí está incorrecto, yo no lo hago y voy a seguir lo que yo crea. Eso es lo que pasa hoy en día.
Hoy en día no nos dejamos seguir con las escrituras y es lo que pasaba también en esta época. En esta época muchos de los líderes decían seguir al Eterno, pero estaban haciendo también adorando cosas que no debían adorar, ¿sí? ¿Y cuál es la situación por las que ellos vivían estas situaciones difíciles, estas situaciones donde llegaba un pueblo y los atacaba, donde llegaba un pueblo y tenía que cumplir ciertas cosas? Pues debido a que ellos, como estaban cómodos, ya habían conquistado la tierra prometida, ya habían llegado, se habían establecido, ya comían de los manjares de la tierra, tenían un lugar bien bonito, tenían condiciones perfectas, pues que decían, ah, no, ya tengo todo, ya hay que me preocupo, ya estos se empezaban a acomodar, empezaron a olvidarse de las leyes del Eterno, ¿cierto? Por eso dice Pablo, cuidado, el que piensa estar firme, mire que no caiga, o sea, por más que queremos que decir, no, es que yo estoy firme y nunca va a caer, pilas, porque es cuando más vamos a caer, ¿sí? Entonces siempre tenemos que estar pendiente de qué estamos haciendo, evaluarnos, saber si realmente estamos en las escrituras o nos estamos perdiendo el camino, pensando que nosotros tenemos la razón cuando el único que tiene la razón es el eterno, ¿no? Entonces, al momento que ellos estaban en eso, pues, ¿qué era? Pues esta bendición de estar cómodos, de tener una bendición totalmente física, ¿sí? A nivel de bendición, de comida, de vivienda, de todo, hasta de seguridad, pues, ¿qué hizo esto? Se les empezó a convertir también en maldición, porque uno entre más bendecido está, pues es cuando menos se tiene que preocupar, no tiene afán, si tengo una buena salud, si tengo buena economía, si estoy estudiando a la perfección, si entiendo todo, si estoy bien en el trabajo, no tengo problemas. Pues, ¿qué pasa? Pues se me va olvidando que necesito de Dios, se me va olvidando que necesito también llenar mi parte espiritual y puede que mi ego empiece a crecer porque diciendo, ay, tengo todo bien y eso es gracias a mí, que yo trabajo también, que vea, sustento todo, hago todo, ¿cierto? Y empiezo a convertir una bendición que el Eterno me dio por una maldición que va a terminar acabando con mi vida espiritual y después con mi vida terrenal o física, ¿sí? Que eso es algo que debemos de ver. Entonces, esta bendición, la prosperidad, y no siempre, pero en la mayoría de los casos se convierte en un peligro, ¿sí? Por eso es que en uno de los salmos, si no estoy mal en el 67 o 73, no me acuerdo muy bien, nos dice que es mejor que el Eterno me dé a mí lo lo balanceado, mejor que dicho, que no me dé riquezas para que no me olvide de él, pero que tampoco me dé pobreza o me dé escasez para que yo no coja y lo maldiga. ¿Sí? Imagínense, o sea, es preferible orar al Señor y decirle, Dios mío, dame lo que necesito, lo que necesito para vivir bien, porque yo sé que si tengo más dinero es posible que me olvide, que mi orgullo se crezca y antes te dé la espalda o que esté en la pobreza y definitivamente empiece a maldecirte por estar viviendo momentos difíciles, por estar viviendo cosas que no queremos vivir y pues definitivamente empezamos a hacer muchas cosas peores. Entonces, ¿qué es preferible? Pues pedir que nos dé balanceado, ¿cierto? Entonces, pues no pidamos tanta prosperidad, no estoy diciendo que las riquezas sean malas, son buenas desde que seamos buenos administradores, de que desde que nunca olvidemos que esas riquezas no las dio el Eterno y que seamos de bendición para los demás. Eso, si utilizamos las riquezas así, definitivamente el Eterno nos va a bendecir. Y eso lo hacía Abraham, lo hacía Jacob, lo hacía Isaac,
patriarcas que fueron muy ricos, que no estaban apegados a la riqueza, que sabía que todas esas bendiciones era del Eterno. Abraham, si nosotros nos ponemos a mirar, era muy hospedador, era muy dado a servir a los demás, pues de lógico que la riqueza no era lo que lo atara a él. Él sabía que sus ojos tenían que estar ¿en dónde? En las alturas, en el cielo, con el Eterno, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba con otros? Por lo menos Salomón se dejó llevar de sus riquezas, prefirió hacerlas todos yo, para mí, para mí, para mí. ¿Y qué pasó? Pues esto también le trajo un declive a nivel espiritual, ¿no? Porque tanta bendición también afecta. Entonces, por eso tenemos que estarnos evaluando en cada bendición, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que casi siempre esta bendición de estar bien en todos los sentidos puede que no nos afecte a nosotros como primera generación, ¿sí? Y a veces va a afectar de pronto a la segunda o a la tercera. A nivel espiritual, ¿qué es estar en bendición? El aprender las escrituras, el conocer del Eterno. Esa es nuestra bendición, ¿cierto? Y más si venimos de un contexto pecaminoso, si venimos de un contexto donde definitivamente estábamos haciendo todo lo incorrecto, llegamos a los pies del Eterno y entendimos sus palabras, entendimos de por qué nos sacó de allí, ¿cierto? Pero que cuando pasamos y llega la segunda generación, que puede ser nuestros hijos, a los cuales nosotros les vamos enseñando las escrituras, le vamos enseñando a todo, pues ellos ya empiezan en un nivel donde están muy cómodos, muy relajados, porque ya les estamos dando todo a pedir de boca, ¿cierto? No lo aprendieron a los golpes, como posiblemente nosotros sí, que venimos de un contexto de pecaminoso, donde aprendimos de que si no le servimos al Eterno, esto nos va a pasar, ¿cierto? Entonces, ellos están así, puede que ellos no lleguen a la apostasía, que amen realmente al Eterno, pero ¿qué va a pasar con la tercera generación? Como no vieron un ejemplo y un contraste, pues es muy posible que lleguen a la apostasía. Lo mismo pasó para esta época de los jueces. Llegó una época en la que los padres se les olvidó enseñarle a sus hijos, enseñarle la historia de Israel, el por qué ellos sí habían heredado esa tierra, cómo la conquistaron, cómo llegaron allí, y se empezó a bajar esa bendición espiritual, que llegaran a esta apostasía. ¿Y qué es la apostasía? La apostasía es el desconocimiento totalmente de la fe. ¿Y qué es la fe? La fidelidad a las escrituras. Entonces, si nosotros no tenemos un contexto totalmente de las escrituras, de la Torá, ¿sí? Porque si nosotros nos ponemos a mirar, el Nuevo Testamento no estaba para la época de Jesús, cuando él vino a predicar, cuando él vino a hablar, cuando Pablo, ni modo que Pablo se sentara en las sinagogas y dijera, voy a leer mi carta y vengan ustedes judíos y aprendan de mí. ¿Qué iba a pasar? Lo iban a linchar, lo iban a sacar a punta, no de tomatazos, pero sí de piedrazos, ¿sí? Entonces, tendrían que tener cuidado. Por eso es que no podemos desconocer la fe. Si nosotros desconocemos las escrituras, la Torah, que es en la que se basa, es como la columna central de nuestra fe, ¿sí? Sin olvidar que Yeshua es nuestro Salvador, ¿no? Tenemos que tener en cuenta las dos cosas, pero si nosotros desconocemos las escrituras, definitivamente vamos a llegar a la apostasía. ¿Mm? Porque vamos a llegar de una manera a apostatar o a ir en contra del Eterno. ¿Y de qué manera se rompe este ciclo de estar en apostasía o de ir en contra del Eterno? Pues conociendo las escrituras, llegando a conocer a nuestro Mesías, a nuestro Salvador, ¿no? Y eso es lo que casi siempre pasa con la primera generación. Con la primera generación que decidieron romper los conceptos, romper las tradiciones que les enseñaron sus padres, ¿sí? Por lo menos un ejemplo que les puedo dar de esto es en un hogar donde un padre es totalmente vicioso, le gusta el cigarrillo, le gusta el trago. Vamos a hacer así un ejemplo muy básico que vemos casi a diario. Una mamá que también acepta que el esposo tome trago, dicen ir a una iglesia X, cualquier denominación,
cualquiera, no importa cuál, ¿sí? Y empiezan con este concepto. Pero ¿qué pasa? El hijo empieza a conocer del Mesías, empieza a conocer de Yeshua, que lo salvó, empieza a conocer las escrituras y él empieza a romper con ese concepto, con esas tradiciones que venían con sus padres. Esa es la primera generación, aquella que rompe con todo lo malo de sus antecesores. ¿Sí? Es decir, que si el antecesor era un borracho, yo ya no voy a ser un borracho. Que si el antecesor era un idólatra, yo ya no voy a ser un idólatra. ¿Sí? Eso es romper y ahí es donde se rompen, como que se quiere decir como las maldiciones generacionales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya estoy haciendo un cambio radical en cuanto a esa decisión que estaban tomando mis antecesores. Ya hago un cambio radical en mi vida. Entonces, ¿qué pasa con esta primera generación? El Señor tiene misericordia, nos vuelve a recibir, nos acepta. ¿Por qué? Porque empezamos a romper aquellas cosas que nuestros antepasados estaban haciendo. ¿Por qué? Por ignorancia, por no conocer las escrituras, pero que yo al conocerlas y empezarlas a hacer, pues de lógico que el Eterno me va a empezar a traer. ¿Y qué pasa con la segunda? La segunda es los hijos de esta persona que rompió todas esas cosas, los cuales él, como figura que ya empezó a creer en el Yeshua, empieza a entender y empieza también a transmitírselos a su generación, a sus hijos, ¿cierto? Entonces, esta segunda generación ya tiene muchas ventajas. ¿Por qué? Porque crece en un espacio limpio, en un espacio de esperanza que conoce al Eterno, ¿cierto? Y ya pues esa persona ya a futuro puede conocer las ventajas del cual es estar con el Eterno y las desventajas de estar en un mundo apartado, ¿cierto? Y pero ¿qué pasa con la tercera generación? Como ya todo está tan tranquilo, como la segunda generación es posible que diga, ay no, mis hijos con mi ejemplo tienen, mis hijos no necesitan que yo les enseñe, para eso los llevo a la iglesia, para eso no sé qué, entonces se relajan, no enseñan, no transmiten, o puede que transmitan, pero el problema como los hijos no ven un cambio radical en sus padres, como los hijos no ven ese sufrimiento o no han vivido ese sufrimiento y les empieza ese gusanito de la curiosidad de decir, ah, es que yo quiero conocer qué es tomarme un trago, ay, es que los veo tan felices allá bailando y disfrutando, ¿sí? Pues empiezan a irse hacia ese lado, empiezan a apostatar, ¿sí? Y por eso es que ahí se empieza a dar otra vez la manifestación de la apostasía, de la rebelión y de la comodidad, y esto trae muchos efectos negativos para la vida de la persona. Puede que no lo vean a simple vista, puede que no lo entiendan en el momento, pero a largo plazo, ese gusanito de la curiosidad que le dijo, venga, pruebe la marihuana, ¿qué pasó después a lo largo de los años? No pudo vencer la adicción a la marihuana y están en las calles drogándose con otras drogas mucho más fuertes. ¿Sí? ¿Qué pasa con aquel que empieza con esa gusanito? Ustedes pueden conocer casos ya mucho más referentes a esto y pueden decir incluso de casos de pronto muchos más básicos, como unos mucho más pesados como el que les acabo de decir, ¿no? Y puede que muchos no lleguen hasta llegar a tocar fondo y que en la medida de ese tiempo vuelvan a los caminos del Eterno, ¿cierto? Pero van a sufrir las consecuencias. Y eso pasó con esta época de los jueces. Hay excepciones, ¿cierto? Esto no es generalizado de que lleguen y se pierdan. Hay muchos que por lo menos han habido familias donde llega la primera, la segunda, la tercera y siguen y siguen y siguen
guardando los mandatos del Eterno, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque es decisión de cada uno de nosotros. Eso es algo que tenemos nosotros, tenemos el libre albedrío de escoger si seguimos al Eterno o no, ¿cierto? Pero siempre va a pasar algo cíclico que lo hemos repetido en este libro de los jueces, que es que este libro empieza con la apostasía y va a haber un ciclo, ¿sí? En el que se va a repetir, el cual ya ahorita que entremos en el libro vamos a ver muy bien. ¿Listo? Entonces, como les decía, el título de los jueces es Shoptim, ¿sí? Que es en plural, en hebreo plural, ¿sí? Que es Shoptim, y ya cuando se habla de un juez, ya se le dice diferente, ¿no? Que lo vimos al principio, que apenas yo no sé mucho hebreo, por eso no se los puedo estar repitiendo, ¿listo? Entonces, este periodo de los jueces cubre desde el periodo después de la muerte de Josué, ¿sí? Hasta que empieza la época del liderazgo de Elí y de Samuel, ¿sí? Que eso ya más o menos está para el libro de Primera de Samuel. Como les dije, en este libro pues vamos a ver 12 jueces que realmente hicieron unas cosas muy buenas, otras cosas entre sí, entre no, y otros que definitivamente pues no hicieron como cosas tan buenas que el Eterno resaltara y dijera, este hizo esto delante de mis ojos muy perfecto, ¿no? Entonces, pues vamos a ver las diferencias entre reyes, entre jueces, perdón, y qué es lo que más resalta en este libro. Entonces vamos a ver muchos jueces, entre ellos los que están ahí en las imágenes, que es Otoniet, Sangar, Débora, Gedeón, Jeptei, Elón, Abdón y Sansón, ¿sí? Y otros más, porque son 12, ¿no? Ahí no están todos. Entonces, de estos 12 jueces que mencionan este libro, que juzgaron a las 12 tribus, a esta época todavía no se había dividido el reino, hasta esta época todavía estaban las 12 tribus, ¿sí? Empiezan a reinar, ¿sí? Sobre esas 12 tribus hasta el tiempo de Samuel, que es cuando ya el pueblo empiezan y demandan rey sobre Israel, ¿no? Y ahí es donde ya empieza el estado de anarquía o de monarquía como tal, ¿no? Que ya se empiezan a dirigir como si fueran una nación normal. Y acá es donde Samuel, vamos a irnos un poquito a la historia de Samuel, no vamos a llegar tanto a él, sino como para tenerlo como de introductorio, ¿sí? Para la época de Samuel, ¿qué pasó? Todo el pueblo empezó a pedir rey. Dijo, ay, es que nosotros queremos tener un rey como las demás naciones. Estamos cansados de estar siguiendo así. Igual tú ya eres viejo, tus hijos son apóstatas, sí, no están siguiendo lo que el Eterno quieren, pues mejor ponnos un rey. ¿Sí? Ora a Dios para que me dé un rey, ¿sí? Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Pues a pesar de que esto, pues, ¿qué pasó? Pues a pesar de que Dios amaba a sus hijos, a pesar de que esto, pues el pueblo demandó rey. Samuel se entristece y qué es lo que Dios le contesta a Samuel cuando él dice, no, es que mira, me están desechando, quieren un rey, como que he juzgado muy mal, como que he hecho las cosas muy mal y qué le contesta a Dios y le dice, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí que para que no reine sobre ellos. ¿Quién lo dijo? El Eterno. O sea, el pueblo no desechó a Samuel, no desechó a los líderes, sino estaba desechando literalmente a Dios. Estaba desechando a Dios. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado si realmente estamos poniendo las miradas en un líder X, de X denominación, de X lugar, si decimos, no, es que este es el que enseña la verdad, pilas, porque el único que enseña la verdad es Yeshua. El único que enseña la verdad es el eterno, nadie más. Listo. Solo podemos confiar en él. No podemos poner la mirada en los hombres. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el eterno.
¿Listo? Eso sí es algo que de pronto se los voy a estar repitiendo a lo largo de todos los estudios que tengamos, ¿listo? Pero esto es algo importante que tenemos que siempre tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaba con todos estos jueces que vemos? La mayoría de ellos no se sometieron a la autoridad de Dios, no quisieron estar bajo la autoridad de Dios y por eso Dios tenía que poner cosas drásticas que llamaran la atención del pueblo, por eso venían ciertas calamidades, ciertas guerras y pues cuando el pueblo clamaba, veían que ya no había solución, que sus dioses que tenían ahí no hacían nada, no corrían a salvarlos, no lloraban para protegerlos, no hacían nada, pues ¿qué hacían? Clamaban a Dios, ahí sí se iban y se acordaban de Dios, clamaban a Dios, Dios tenía misericordia y ¿qué pasaba? Les mandaba un libertad, levantaba un juez en medio de la nación. Y así ese ciclo se repite y se repite. Se empieza a repetir a lo largo de este libro, ¿sí? Y ya para empezar con el libro, pues vamos a ver los datos generales. No sé si hasta acá habrá dudas de la introducción. Y si alguien tiene dudas, levante la manito para saludar a Herbert y a Tony, bienvenida, y a María Elena, que no la habían visto, no se han conectado, ¿vale? Entonces, bienvenidas, un abracito y bienvenido, Herbert. Listo. Entonces, no sé si hasta acá haga dudas de la introducción de este libro o quieran hacer algún comentario. Nada, ¿vamos bien? Bueno, pues como dicen por ahí, el que calla otorga, ¿cierto? Entonces, vamos bien con todo. Entonces, vamos a ver los datos generales de este libro. Entonces, ¿quién lo escribió? En realidad no se sabe, según el Talmud o según la tradición judía, dice que fue Samuel o Chemuel, ¿no? Entonces, en realidad no se sabe, no vayan a decir, no, es que Juliet dijo que fue Samuel. No, no se sabe, ¿sí? Según la tradición judía dice que es Samuel, pero en sí no está verificado que lo haya escrito, ¿no? ¿De qué se trata este libro? Es la reseña del gobierno de estos 12 jueces o lo que se conoce también como Elohim, ¿sí? A ellos también se le decían Elohim. No se vayan a asustar y no vayan a decir, no, ¿cómo así que eso no debería ser así? Pero pues la misma escritura lo dice, que acá en la banda, por lo menos a los sacerdotes, cuando estaban en sus vestiduras, si se acuerdan, ellos tenían una banda acá en la frente que decía Choptin o Elohim, ¿sí? Que eso es lo mismo que quiere referirse a dioses, o sea, están representando a Dios acá en la tierra, como si tomaran, por así decirlo, el lugar de Dios frente a los demás, pero sabiendo que Dios lo gobernaba a ellos, ¿no? Que es una cosa totalmente diferente. ¿Y eso dónde lo podemos ver? Entonces, eso lo podemos ver en el Salmo 82:6, ¿sí? Que ahí pues nos habla también de nuestro Mesías y que nuestro Mesías lo citó en Juan 10:30 al 37, donde nos enseña que a estos jueces también se les llamaba Elohim, ¿sí? Y esto es muy importante conocer este título que también les decían Elohim, ¿sí? A estos jueces, ¿no? Y recordemos que Elohim es dioses en plural, pero eso no quiere decir que sea como lo de la Trinidad, que como son varios, entonces son dos, tres, cuatro, ¿no? Pensamos de dos en adelante, pero también se le estaba llamando Elohim, no solo a Dios se le llama Elohim, sino también a aquel que es representante de Dios en la tierra, como lo fue Jeremías, como lo fue Ezequiel, Daniel, Oseas, todos vinieron a hablar palabra del Eterno y a ellos también se les podría haber puesto este nombre de Elohim.
¿Listo? Este es como un principio de agencia divina, ¿sí? Pues donde Dios pone a estos y pues le llama también dioses, ¿sí? Que es como su segundo al mando, por así decirlo, ¿no? Entonces la pregunta es por qué Dios le llama a estos hombres dioses, ¿sí? Y esto lo vamos a ver representado como una carta de poder. Hagan de cuenta ustedes, ¿sí? Que a nivel notarial a ustedes les toca ir a un juzgado, pero ustedes no pueden porque están en otra nación y tienen que hacer un papel que solo la pueden hacer en su ciudad natal o en su nación. Entonces, ¿qué hacen ustedes? ¿Ustedes qué hacen? Pues pasan un poder notarial para alguien que ustedes le tengan demasiada confianza, ¿cierto? Para que le hagan estos papeles y puedan ir a hacer cierta diligencia notarial o cierta diligencia legal en su país de origen, ¿cierto? Y que ella le pueda o esta persona le pueda enviar los papeles. Eso es lo que quiere decir un poder una carta de poder, ¿cierto? Y eso es lo que estaba diciendo el Eterno. Les dio una autoridad a estos hombres, pero hasta cierto límite. De esa autoridad no podían pasar, ¿sí? Y eso es lo que vemos a lo largo de la historia de estos jueces, ¿listo? Entonces, lo interesante de este dato es que ya para la época de Yeshua, para la época de los fariseos y de los escribas, pues también lo cuestionan porque él perdona los pecados, ¿sí? Recordemos que Yeshua, pues, el que decía, vete, tus pecados te son perdonados, coge tu lecho, vete, ¿cierto? O como le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más, como le dijeras, bueno, te son perdonados estos, pero ya no peques más, ¿cierto? Entonces, ¿qué le decían ellos? Usted no tiene por qué pecar, por qué perdonar los pecados, el único que lo perdona es Dios, no hay nadie más. Eso era lo que le estaban refutando estos escribas y estos fariseos. Entonces, para entender y que le responde Yeshua, entonces vamos a ver Juan 10, que fue el que ahorita citamos desde el verso 31, que dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué? Y acá Jesús les responde, les dice, ¿por qué me van a apedrear? Dice, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? O sea, ¿por qué me van a apedrear? ¿Por sanar a un paralítico? ¿Por sanar a un ciego? ¿Por hablar la verdad? ¿Por darle el verdadero sentido de la palabra? ¿O para qué? ¿Por qué me van a apedrear? Eso es lo que le está preguntando a él. Entonces, ¿qué responden los judíos diciendo? Y acá cuando habla de judíos, recordemos que no está hablando del pueblo, sino de los líderes religiosos de la época, ¿no? Entonces, cuando está hablando de judíos, entonces líderes religiosos de la época, saduceos, fariseos, que estaban en contra de Yeshua. Recordemos que no todos, ¿no? No podemos generalizar. Hay algunos que sí servían al Eterno, como Nicodemo, que después más adelante se convierte, ¿no? Y que era fariseo, y entre ellos Pablo, ¿no? Que más representante de un fariseo, que él mismo decía, yo soy fariseos de fariseos, ¿no? Entonces, imagínense. Entonces, acá, ¿qué le responde Jesucristo al ver esto? Dice, por buena obra no te apedreamos. Eso le responden estos líderes religiosos. Le dicen, por buena obra no te apedreamos. No porque hayas sanado y no porque hayas enseñado las escrituras bien, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Qué estaba haciendo? Pues el perdonar los pecados. Por eso estaban diciendo que él se estaba haciendo Dios. ¿Y qué le responde Yeshua? Y eso lo vemos en el verso 34, que dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Y acá sigue en el verso 35 y dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada,
pues definitivamente, entonces ahí podríamos decir, entonces, ¿por qué me van a apedrear? ¿Cierto? Eso es lo que les estaba diciendo Yeshua en ese momento. Entonces acá Yeshua responde con una evidencia escritural, con una evidencia que ellos no podían refutar porque estaba a lo largo de las escrituras que ellos conocían, que es el Tanakh. ¿Listo? Y eso lo podemos ver. Entonces, ¿qué dice? Yo me llamo dioses y yo estoy tomando este atributo, esta autoridad, esta potestad, porque se extrañan de que yo diga que soy hijo de Dios, que yo me diga que soy un Dios. ¿Qué se extrañan? Si eso antiguamente se utilizaba y esto lo explica, y a veces pensamos que es muy descabellado decir, bueno, pues cómo así que una persona puede recibir un poder divino, una carta para decir enséñale a los demás, muéstrenle lo verdad, y pues eso lo vamos a poder ver a lo largo de la época, ¿sí? Y de las escrituras. Entonces, si algo, busquen ese texto de Salmos, ¿sí? Que les dije, si no estoy mal, es Salmo 82. Déjenme verifico, acá no lo tengo. Salmo 82, 6, por si lo quieren verificar. ¿Listo? Entonces ahí es donde llama a dioses. No lo puse acá, qué pena con ustedes, no lo puse acá en las diapositivas. Entonces, para seguir, ¿dónde se da este evento? En Canaán, o lo que ellos ya habían conquistado y se podría llamar en esta época Israel, ¿no? Y vamos a ver los valores que habían en esta época de los jueces, en esta época que se estaba levantando realmente una apostasía en contra del Eterno en su propio pueblo. Entonces, cuando fueron a vivir a Canaán, donde Dios le dijo que no podían anejar ninguno, ¿qué pasó? Ellos desobedecieron. Primero dejaron a muchos pueblos, segundo empezaron a hacer lo que el Eterno no pedía, y uno de estos que dejaron a quienes fueron a los Gabaonitas. Recordemos que para la época de Josué, eso lo vimos la clase pasada, que para la época de Josué, ¿qué hizo Josué cuando llegaron unos hombres, todos vestidos de pordiosero, llevando un pan viejo, con un vino bien añejo y diciéndoles, no, es que nosotros venimos de lo más lejos de esta tierra y por eso, mire, hemos caminado tanto que nuestras prendas envejecieron, nuestros zapatos están rotos, el pan que traíamos era blandito, dulce, rico y ahora se ha endurecido y ya no tenemos ni agua, sino tenemos este vino añejo, feo, que ya no está rico, ¿sí? Pues imagínense. ¿Qué le trajo consecuencias al haber hecho esto Josué? Al haber aceptado y al no haber ido y haber dicho, Dios mío, guíame en esto, y haber tomado pues que Dios le dijera realmente qué era y cuál era lo correcto, si realmente los podía dejar entrar o no. Al haber hecho esto, pues, ¿qué pasó? Y no solo con ellos, dejaron a mucho pueblo, y si ustedes empiezan a leer definitivamente, ellos no acabaron con todos los pueblos. Ellos muchos dejaron por pereza, por miedo, por diferentes cosas, no siguieron conquistando después de la época de Josué, no siguieron conquistando las tierras que el Eterno les había prometido cuando él ya se las había entregado, ¿sí? Y por eso vinieron a estos, al pueblo se le pegaron estos valores que ya estaban en la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque empezaron a mezclarse y a convivir con pueblos totalmente paganos. ¿Cuáles son esos valores que estaban empezando a conocer? El materialismo, ¿sí? Él empezase a enfocar en las riquezas, en los bienes, en tener casas lujosas, en tener buena economía, el enfocarse en esa parte material. La otra parte, la inmoralidad sexual. Ya no se querían casar con una, sino con dos, con tres, sino eso, ya empezaban a ir a templos totalmente paganos, donde lo que se hacía para adorar a estos dioses, pues era orgías, ¿sí?
era cosas inmorales totalmente, o como lo vamos a ver ya cuando estudiemos, si no estoy mal, Reyes, pues vamos a ver que se adoran también a un dios que se llama, si no estoy mal, Moloch, si no estoy mal, si no me lo corrigen, este Dios que hacía, pues pedía que le llevaran como ofrenda el excremento que ellos hacían, pues imagínense. Sí, semejante ofrenda, ir y llevarle lo que uno expulsa del cuerpo, pues no es, imagínense eso, pues nada que ver, ¿no? Eso también llevaba a esto a hacer que ellos fueran pecaminosos. Otro poder otra cosa que se estaba levantando, pues era el poder religioso, el tratar de controlar a la gente por medio de la religión o por medio de las creencias, ¿sí? Eso es lo que estaban haciendo. La otra parte era el amor al dinero, el querer más, el querer solo el dinero. Y por la codicia, pues de loico se levantan muchas cosas hasta llegar a matar, se levanta por codicia, por envidia, se empiezan a levantar otros pecados que se meten a través de estos valores que vemos acá. Entonces, si vemos definitivamente, pues esta era una época muy parecida a la que hoy vemos, ¿no? Todos estos valores que estamos hablando acá es lo que se ve actualmente y lo podemos ver y lo podemos presenciar y podemos incluso hasta dar ejemplos muy específicos de eso, ¿no? Pero pues como no es el tema y no es el caso, vamos a seguir con el estudio de este libro. ¿Cuándo se da? ¿Entre qué fechas? Entre más o menos entre el año 1377 y 1020, ¿sí? Antes de Cristo, lo cual abarca un periodo más o menos de 350 años, ¿sí? Recordemos que estos tiempos y estas fechas son un aproximado, puede que haya años más como años menos, ¿sí? Realmente no se sabe, ¿listo? Entonces, pero sí duró un tiempo de 350 años y eso lo dice la misma escritura, ¿no? ¿Por qué se escribe este libro? Para demostrar el poder de Dios y su misericordia ante los pecados de su pueblo. Cerrarán en este libro 7 periodos de apostasía y pecado con su respectiva liberación divina, ¿sí? Acá vamos a ver realmente que todo esto se empieza a repetir, que es cíclico. Y recordemos que el 7 es símbolo de totalidad, es decir, y cuando uno habla de totalidad, por lo menos cuando habla de los 7 días de la semana, es la totalidad de la creación. O sea, así recordamos que la creación fue totalmente creada en 7 días. También nos lleva a al séptimo día, que es el día de descanso, ¿cierto? Donde el Eterno dice que como terminó todo, pues decidió descansar. Entonces nos lleva como a la plenitud, a la totalidad de todo. Y en este caso, pues que simboliza a la totalidad de los pecados del pueblo, ¿sí? En donde se desbocaron totalmente. Entonces, esto nos deja una enseñanza que no debemos estar tibios, como el texto introductorio, como este mensaje a la Odisea, que si ellos estaban tibios, que pues, ¿qué iba a pasar? Dios los iba a vomitar de su boca, ¿cierto? Pero acá vemos que Dios en este libro tiene misericordia del pueblo. ¿Por qué? Porque les está enseñando a volver a Él. Pero va a llegar el momento en que Él ya no va a ser tan misericordioso, sino que va a juzgar realmente al pueblo, ¿no? Y eso es lo que vemos a lo largo de estos datos históricos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a ver el bosquejo de este libro, ¿sí? Para entenderlo muy bien. Este libro tiene 21 capítulos, los cuales los vamos a dividir en 3 secciones, ¿sí? La primera sección es el capítulo 1, donde vamos a ver las causas de la derrota, es decir, las causas de por qué en esta época pues estaba pasando tanta declive, tanta maldad, tanta rebelión, es decir, la derrota, la caída del hombre.
después de haber sido restaurado, después de haber sido glorificado y haber sido libre, ¿no? En la segunda sección de los capítulos 2 al 16, vamos a ver los jueces. En todos estos capítulos del 2 al 16, pues nos van a hablar de todos los 12 jueces, que es Otoniel, Ahod, Sangar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Jepté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón como último juez, que realmente cuando yo empecé a estudiar todo esto, yo decía, Sansón, un juez. Yo ni sabía, yo dije, pues, ¿cómo así que juez? ¿Cierto? Hasta uno se entienda, se entera ya estudiando las escrituras, ¿no? Y en la tercera sección de los capítulos 17 al 21, vamos a ver los días de anarquía total o de rebeldía, ¿sí? O sea, hubo un tiempo donde Dios no levantó un líder y realmente se vio un tiempo total de anarquía y de apostasía, lo cual no vamos a estudiar muy a fondo. Recordemos que este es un panorama y vamos a ir parte por parte. ¿Listo? Vamos a ir pasito a pasito. No sé si hasta acá tengan dudas o vamos entendiendo a la perfección. ¿Vamos bien? No, sí, sí, bien. Bien, Juliet, gracias. Vale. Listo, Herbert, no te preocupes si queda, si no te puedes conectar después porque se te fue la luz o algo así, no te preocupes, igual está siendo grabado, ¿vale? Entonces, no te afanes. Lo importante es que mientras que puedas estar, estés atento. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a empezar con la primera sección, que es el capítulo 1, donde nos hablan las causas de la derrota del pueblo, ¿listo? Donde vamos a ver estas causas de por qué el pueblo pues realmente fue y tuvo tanta rebeldía y tanta decadencia, ¿sí? Entonces, ¿cuáles fueron las causas por las que Israel fue derrotado y cayó tantas veces ante sus enemigos? En esta época, los jueces, Dios en forma de castigarlos, lo que hacía es que levantaba una nación ajena, ¿sí? Y iba y trataba como de conquistarlos o algo así, ¿sí? En medio de estos asedios, pues era que el pueblo volvía al Eterno. Pero si no fuera así, pues definitivamente yo creo que el pueblo hubiera hecho peores cosas. Entonces, la causa de la derrota principal es lo que nos dice Jueces 1:28, que nos dice, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Entonces, Israel se sintió y dijo, ay no, pues yo como tengo toda la fuerza, tengo todo el poder, yo puedo sumisar a estos pueblos no me van a hacer nada, entonces los voy a poner a pagar para recibir más platica, los dejo y no va a pasar nada. Pero puede que al principio no, puede que al principio no haya pasado nada, pero a los largos de los años empezó a verse el decaimiento y empezó a verse realmente que eso que ellos hicieron estuvo mal ante los ojos del Eterno. Y vamos a ver qué fue lo que les dijo Dios a Israel que hiciera con los cananeos. Dios les mandó una instrucción muy específica que hiciera con ellos. El por qué él describe acá que él tenía que arrojarlos, pero el pueblo no lo hizo. Y la instrucción lo vemos desde Deuteronomio. En Deuteronomio 20:17 nos dice, si lo que los destruirás completamente, ¿a quién está hablando? A estos pueblos que estaban en Canaán. ¿Por qué? Y acá nos dice a cuáles pueblos. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebus y al Jebuseo, como el Eterno tu Dios te ha mandado, para que no se enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra el Eterno vuestro Dios. Entonces acá vemos el por qué ellos tenían que destruir estas naciones y el por qué definitivamente ellos llegaron en un momento a no hacerlos,
porque se sintieron fuertes y dijeron, ay no, a estos hombres los podemos hacer pagar tributo, a nosotros eso no nos va a afectar en nada. Imagínense. Pues piensas que aquello que dejas no te vas a destruir, aquello en lo que eres fuerte lo puedes controlar. Y si esto lo pasamos para la época de nosotros, es decir, tú puedes hacer y gobernar sobre alguna tentación o si o si puedes controlar algún pecado que te está quejando y en vez de destruirlo, tú lo consientes y lo acaricias y lo dejas tener. ¿Vas a ser fuerte para detenerlo? ¿Vas a ser fuerte cuando digas, no, ya no lo quiero tener? ¿Tú vas a tener esa potestad de sacarlo? No, ¿cierto? Porque si no lo sacamos de raíz cuando pudimos sacarlo, tarde o temprano ese pecado me va a destruir, me va a controlar, me va a sacar de realmente la ruta que le tiene para mí. Por eso fue la causa de la derrota de Israel. Pensar que ellos con sus fuerzas podían hacer que estos pueblos se sometieran, se fueran y siguieran la autoridad de ellos, sin pensar que esto en algún tiempo fuera a ser su derrota. Por eso, en 2 Corintios 12:10, que nos dice, por lo cual, por amor a Cristo, por amor a Yeshua, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué Pablo quiso decir esto? Que entre más persecuciones, que entre más afrentas, entre más miedo sienta, entre más necesidad sienta, porque él dice que más fuerte soy. ¿Por qué? Porque el Eterno va a estar conmigo, porque voy a estar al lado del Eterno. Al yo estar al lado del Eterno, pues Él me va a fortalecer, Él me va a ayudar a hacer a pasar esas circunstancias de la mejor manera. Pero ¿qué pasa si en esos momentos estoy sin el Eterno, estoy fuera de Él? Pues lo único que voy a hacer es a mirar lo malo en vez de mirar que allí el Eterno me quiere sacar de todas estas adicciones, me quiere formar para algo mejor y voy a entender que con Él voy a ser firme, con Él voy a ser fuerte, porque con Él sí puedo vencer mi adicción a la televisión, a la tablet, a los videojuegos, al alcohol, al cigarrillo, a los juegos violentos, a las drogas, a todo aquello que me perjudica en mi vida. Si estoy con Él, los puedo vencer, pero si estoy fuera de Él, por más que luche, no lo voy a poder vencer, ¿sí? Y eso es algo que por eso Pablo dice, porque cuando te sientes que eres débil, que no tienes la capacidad, que no tienes el talento, que no vas a poder hacerlo, pues vas y clamas al Eterno, empiezas a depender de Él, empiezas a correr a donde Él y el Eterno te va a hacer fuerte, porque Él es el que va a obrar en ti, porque Él es el que va a hacer las cosas por ti. Imagínate, ¿no? Va a ser demasiado bueno esto. Eso es lo que va a pasar. Entonces, ellos pensaron que se podían mantener, pero vemos que esto al fin de cuentas, por más que nos esforcemos, no vamos a poder mantenerlo. Es como cuando nosotros conseguimos los bienes por nuestras fuerzas, ¿sí? En vez de que el Eterno nos los dé. Y cuando tenemos muchos bienes, no estoy diciendo nuevamente que las riquezas sean malas, sino pues hay que saberlas administrar y saber que pues si estas riquezas me están llevando todo mi tiempo y solo me las paso, trabaje y trabaje para poderlas mantener, pues realmente ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy disfrutando de ellas? ¿Estoy disfrutando de las cosas? Pues definitivamente no, ¿cierto? No estaría disfrutando de ellas.
Entonces, el conseguir las fuerzas por mis propias fuerzas, el conseguir los bienes, las cosas materiales, el tratar de conseguir una vida espiritual totalmente sólida con mis fuerzas, pues va a ser muy difícil de mantener. ¿Por qué? Porque no somos, ¿cómo se dice?, capaces de mantener eso al 100%, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre va a haber falencias, siempre va a haber algo, una enfermedad, una crisis económica, un tiempo de tristeza que no vamos a querer seguir, todo eso, pues que no nos vamos a poder mantener en nuestras fuerzas, ¿sí? Entonces es como si yo dijera, ¿qué esfuerzo estoy haciendo y todavía no logro mantenerme firme, ¿sí? Me voy a desgastar. Pero ¿qué pasa cuando ya no empiezas a hacerlo por tu carne, por tus fuerzas, por pensar que eres tú, sino que empiezas a hacerlo conforme a la voluntad del Eterno, confiar en las promesas del Eterno, saber que Él es el que va a mantener las cosas, que es el que va a traer las cosas para que se mantenga, pues ahí voy a tener más descanso. Voy a poder confiar plenamente en Dios. Voy a poder saber y estar agradecida que todo lo que tengo, sea mucho o poco, es porque el Eterno me lo dio. Y voy a estar agradecida y voy a estar contenta y voy a estar mejor porque ahí sí voy a poder disfrutar, porque ya no voy a trabajar los 7 días de la semana, los 365 días del año, las 24 horas, máteme y trabaje, trabaje, trabaje por mantener un estatus que de pronto yo pienso que es el mejor, cuando no es el mejor. Mi estatus y lo que yo prefiero tener es, como les dije al principio, tener una vida balanceada, donde no tenga mucho para olvidarme del Eterno y donde no tenga poco para que llegue a maldecirlo, para que no llegue a decir cosas contra él, ¿cierto? Entonces debemos tener siempre un balance. No digo que las riquezas sean malas, hay que saberlas administrar, hay que saber distinguir entre lo que es principal, entre lo que realmente debemos valorar, y así podremos disfrutar de las riquezas como lo hicieron nuestros patriarcas que gozaron de las riquezas, como lo hizo David, que gozó también de riquezas, pero asimismo él fue y actuó diferente a su hijo Salomón, ¿no? Entonces podemos contrastar todo esto, ya podemos aprender mucho en el manejo de riquezas, en el manejo de bienes, para saber realmente dónde voy a estar y dónde va a estar mi corazón, si en las cosas materiales o en las cosas del Eterno. Entonces, por esto es que vemos la derrota en los siguientes capítulos, ¿sí? Y esa es la segunda sección. No sé si ustedes hasta acá tengan dudas, pregunta o vamos bien. ¿Vamos entendiendo todo? Sí, sí, Juliet, gracias. Vale. Igual, si tienen pregunta, no les dé pena. Yo no muerdo, yo no pellizco, yo nada de eso, ¿sí? Por muy cosa que no pueda hacer, es de pronto que no les voy a poder responder la pregunta, pero se las averiguo. Entonces, no hay problema, ¿listo? No se queden con dudas, ¿vale? Juliet, Dime. Juliet, justo acabo de acordarme del número 7 que comentaste, creo que Ujú, es en la primera parte, en la sección 1, ujú, sobre que el número 7 es la totalidad. sí. Y lo que tenía dudas es que no sé si tal vez tengas algún libro de estudio del significado de los números de la Biblia. No, no lo tengo. Sí sé de varios el significado, por lo menos el 8 que muestra de que es infinito, que es eterno, ¿sí? ¿Por qué? Porque es donde se vuelve y se reinicia el ciclo, por lo menos de los 7 días de la semana, el octavo, pues vuelve y reinicia el ciclo, ¿sí? Igual el 8 al escribirlo, pues es un ciclo completo, el cual nunca uno acaba de escribirlo, ¿sí? No hay un final, no hay un comienzo y no hay un final. Eso en cuanto al 8. El 10 se dice que el 10 es, em,
El 10 creo que también habla de totalidad, pero a nivel de congregación, ¿sí? Si no hay el 10, no, el 10 es la representación de algo, ¿sí? Por eso es que por lo menos para las sinagogas siempre tienen que haber 10 hombres, que son los que representan la totalidad de la comunidad, ¿sí? Eso representa el 10. El 3 que es muy referenciado a lo largo de las escrituras, referencia lo que Jesucristo iba a hacer. ¿Por qué? Porque en ese día se crearon las plantas con semillas. Y si vemos, pues si se crean esas plantas con la semilla primero, ¿qué tiene que hacer para dar fruto? Morir, ¿cierto? Entonces, por eso fue que el Mesías murió y resucitó después de 3 días y 3 noches. Por eso también Jonás, pues estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Por eso siempre se habla casi de tres en sentido figurado, a acordarnos de que del Mesías, ¿sí? Eso sí me acuerdo de estos tres. El 6 también es el número del hombre, porque fue en el sexto día donde fue creado. Sí, y ya de ahí ya no te puedo decir de más, no sé los demás. Esos hasta ahora los que me he aprendido, ¿listo? Pero igual que yo sepa el significado de los números así, sí bien, no. Y no tengo tampoco un libro donde pues los haya estudiado, ¿listo? Si lo llego a encontrar, se los paso a todos, ¿listo? Pero pues por ahorita no he encontrado eso. Por lo menos les dejo esa referencia a esos números como para que los tengan presentes, ¿listo? Gracias, Juliet. Vale. Igual estos los vamos a ir repitiendo también a lo largo de las escrituras porque son los números que más se repiten, son el 6, el 3, el 10, el 7 y el 8. Son los que casi más se repiten a lo largo de las escrituras, aunque también vamos a ver otros, pero pues que realmente pues no tienen como algo tan significativo como estos números que acabamos de ver. ¿Listo? Bueno, entonces siguiendo con la segunda sección, ¿sí? Que ya vamos a empezar a ver los jueces, todos estos jueces que hicieron, ¿sí? Si hicieron lo bueno, lo malo, cómo realmente se mostraron. Entonces, primero vamos a ver a quién, a Otoniel, que está en los versos, en el capítulo 3 de jueces, versos 7 al 11. ¿Listo? Y este Otoniel, pues vamos a ver que él liberó al pueblo a través, pues Dios liberó al pueblo a través de Otoniel del reino mesopotamio. Es decir, Mesopotamia que eso que venir a conquistar a Israel, tratarse de hacerse de ellos, ponerlos como tributarios o esclavos, y Otoniel fue el que los salvó, ¿sí? En Aot, ¿sí? Que lo vemos en Jueces 3 del 12 al 30, pues fue otro juez, ¿sí? El cual, pues el que hizo, él trajo, pues Dios trajo la liberación a través de él, de los amonitas y los moabitas. Después de que el pueblo clamara por ayuda, pues este hombre se levantó y salvó al pueblo. ¿Listo? Después vamos a ver a Sangar, otro juez, que este lo vemos solo en un verso, que es en el verso 31 de este mismo capítulo 3. ¿Qué fue lo que hizo él? Dice que Sangar mató a 600 hombres filisteos con una quijada, es decir, con una vara con la que se arrea a los bueyes. ¿Listo? Aod, si no estoy mal, fue uno de los que fue como un poquito cruel de los jueces, el que hizo para liberar al pueblo. Cogió y se fue a hablar con el rey, no me acuerdo si de los amonitas o moabitas, o es el mismo de los dos, no me acuerdo. El que hizo fue y se presentó ante el rey con una excusa de hablarle, ¿sí? Y se le acercó al oído y le dijo, tengo un secreto para decirte, pero necesito que estemos solos. Entonces, ¿qué hizo? Sacó a todos los oficiales de la sala, este rey, y se quedó solo con Sangar no, sino con Aot. Entonces, ¿qué pasó? Pues Aot aprovechó esa situación, se acercó y le dijo, este es mi secreto. Sacó una espada que tenía escondida, ¿sí? Y cogió y se la enterró y dice que le sacó hasta las tripas a este rey, imagínense.
y que después salió como si nada, dijo, ay, no molesten al rey, él está descansando. Imagínense esa escena, ¿no? Es algo macabro, pero a la vez como ilógica decir, salir así como hasta por la puerta frontal y después de un tiempo es que se dan cuenta pues que este estaba muerto y pues ahí fue donde trajo la derrota a estos moabitas, amonitas y moabitas, ¿no? Entonces, ahí para que ustedes lo puedan leer, realmente es que uno ve que estas historias parecen salidas de ciencia ficción, pero definitivamente Dios utiliza y fue la mejor manera que no causó pérdidas en el pueblo, sino solo a nivel del otro pueblo, ¿no? Estrategia que utilizó él. Entonces, ¿qué nos enseña a través de esto? Que Dios puede utilizar desde una simple herramienta como fue la vara o esta vara que es con la que se arrea los bueyes, como la guijada, ¿sí? Puede utilizar cualquier herramienta, por más chiquita que sea, para hacer grandes cosas. Entonces, tú no te preocupes por si no tienes un equipo ultramodelo para dar clases, por si no eres el mejor enseñando, por si no eres el mejor sirviendo, por si no tienes la casa más bella para abrir las puertas y ser hospedador. No, no te impacientes por eso y ni siquiera por los principios de tu ministerio, porque Dios es el que va a hacer las cosas grandes, ¿sí? Porque las cosas Dios las hace de manera perfecta, ¿sí? Y en el transcurso del tiempo en que tú vayas creciendo, en que el ministerio vaya creciendo, pues Dios va a utilizar eso chiquito que empezaste a hacer y lo va a ir transformando en cosas grandes y quedar así en la historia como lo vemos con estos jueces, ¿no? Eso con los tres primeros jueces. Ahora vamos a ver el cuarto juez, que realmente Dios llama a Barak, ¿sí? Pero como Barak no quería tomar el mando, pues, ¿qué le tocó hacer a Débora? Dios se le presenta y le dice, pues, que vaya y hable, ¿cierto? Entonces, estos dos, Débora y Barak, llevan a cabo la liberación del pueblo de Israel por parte de los cananeos. O sea, ellos son los que van y se presentan a pelear contra los cananeos, ¿sí? Y llevan al pueblo a la victoria. Pero algo de resaltar acá, Débora, es que ella nunca le usurpó el lugar a Barak. ¿Sí? Nosotros la tenemos muy reconocida porque pues es una de las mujeres, la única mujer jueza, ¿sí? Y que vamos a ver que de las líderes a lo largo del Tanakh, pues fue una de las que más se levantó a como a mostrar liderazgo en medio del pueblo, pero ella nunca le quitó el lugar a Barak. Ella antes lo animó y lo incentivó para que cumpliera su función. Y eso es algo que nosotras como mujeres tenemos que hacer. Acá solo hay un hombre, no sé si los que tengan de compañía haya hombres, pero pues vemos que nosotras como mujeres no debemos de quitarle el rol que le pertenece al hombre, ¿sí? Que al cual fue llamado y que a veces nosotros por X o Y razón lo hacemos. En vez de eso, ¿qué debemos de hacer? Incentivar al hombre para que cumpla con el rol que le corresponde, ese rol que Dios le dejó. Nosotras como mujeres tenemos un rol totalmente diferente al del hombre. Eso no quiere decir que sea menos que los hombres, eso no quiere decir, sino que tenemos diferentes funciones, ¿sí? Es lo mismo que podemos decir con los animales. Una hormiguita no es ni muy insignificante ni muy grandiosa, ¿sí? En los ojos del Eterno. Lleva una función la cual es necesaria para el medio ambiente, lo mismo que un elefante que a pesar por su tamaño, por su robustez, por todo lo que conlleva tener semejante cuerpo, semejante magnitud, ¿no?
pues vemos que también cumple otro rol muy diferente, pero ambos son importantes. Porque qué tal no existieran las hormiguitas, se acabaran todas las hormiguitas, ¿qué pasaría con el planeta? Nosotros no sabemos a ciencia cierta a qué ayudan las hormigas, pero Dios sí sabe, ¿sí? Lo mismo pasa con un elefante. Podemos acabar con todos los elefantes, pero algo va a pasar a nivel de la creación, algo se va a quebrar, ¿sí? Y se va a dañar. Entonces, eso es algo, somos dos roles totalmente diferentes, dos funciones totalmente diferentes, pero con igual de importancia ante los ojos del Eterno, que a los hombres a nivel de humanidad han transgiversado el rol del hombre y de la mujer y han hecho que se haga desastre totalmente. Eso es una cosa totalmente diferente. Pero a lo largo de la historia bíblica, realmente vemos cómo Dios resalta el rol de la mujer. Lo vemos con Esther, que llegó a ser una reina, con Ruth, que llegó a ser la bisabuela de David. Sí, personas, mujeres que realmente venían de un contexto totalmente pagano y Dios las utilizó para ser de bendición al pueblo. Entonces, por eso no debemos de quitarle el rol, sino más bien cada uno de nosotros empezar a entender el rol, tanto los hombres entender el rol que tienen como hombres, como cabeza de hogar, y nosotros de mujeres como ayuda idónea, como esa personita que Dios utiliza para forjar al hombre y que el hombre lo utiliza para forjar a la mujer y que los dos como pareja puedan llegar a ser mejores personas ante los ojos del Eterno, ¿sí? Sin olvidar que los dos son importantes, ¿vale? Entonces acá vemos que Dios al que primero le habla es a quien, a Barak. A él es al que llama como juez. A él es el que le dice, tú tienes que ir a cumplir la misión de ir y pelear contra los cananeos, defender Israel de los cananeos. ¿Por qué? Porque él era uno, si no estoy mal, él era un comandante, si no estoy mal. Déjame, es que no leí, no tengo la historia bien presente en la cabeza. Si no me ratifican, sé que acá hay gente más estudiosa que yo, entonces me pueden decir, igual déjenme lo rectifico para no decir cosas que no son. Mm, Bueno, no encuentro dónde dice que él era algo, creo que él era como militante o algo así, pero pues él no quiso tomar ese rol, le dio temor, le dio miedo. Entonces ahí es cuando Dios se le presenta a Débora porque era profetisa de esa época, es decir, hagan de cuenta como profeta, que Dios realmente hablaba con ella. Entonces, ¿qué hizo? Pues Dios se le presentó a Débora y le empezó a hablar y le decía que pues que fuera y hablara con Barak para que tomara su función, su cargo. Sí, entonces vemos que acá Débora realmente enseñaba y daba juicios al pueblo incluso antes de que Dios llamara a Barak. ¿Sí? Pero ¿qué hizo Débora? Débora no tomó el mando, no tomó el liderazgo que le correspondía a Barak, sino que en ese momento ella tomó la decisión de hacer que el liderazgo de él surgiera, ¿sí? Que de apoyarlo, decirle, yo no voy a ir sola, tú tienes que ir a liderar y yo voy y te acompaño. Si quieres bien y si no, tú verás, pero tienes que hacerlo, eres tú. A eso es a lo que estamos llamados nosotros como mujeres, a levantar al hombre y decirle, venga, esto es tu función, esto es lo que tienes que hacer, yo solo soy tu ayuda, pero en otros aspectos, tu función es esta, ¿sí? No te la vamos a quitar, ¿sí? Porque por eso es que hay muchos déficits en las familias hoy en día, porque se ha perdido el rol de cada uno y se ha transgiversado ese rol, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasó? Ella lo impulsó, ¿cierto?, a cumplir su misión y de ahí es de donde escriben la canción que vemos en el capítulo 5, donde empiezan a adorar, donde empiezan a exaltar al Eterno por haber eh, salido con victoria de los cananeos. ¿Listo? Entonces acá podemos entender un consejo para nosotras las mujeres y para el hombre, perdón. Qué pena con ustedes, ya me está dando la tos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Un consejo tanto para el hombre como para la mujer. El hombre, recordar que tiene sus prioridades, que tiene sus responsabilidades, que tiene un rol que el Eterno le dio, el cual ellos tienen que estar buscando y estar revisando a lo largo de las escrituras cuál es su rol y cuál fue lo que Dios les demanda a ellos, ¿sí? Igual nosotras las mujeres, para que con el fin de que ninguno de los dos le quite el rol que le corresponde a cada uno y puedan ser realmente una pareja como el Eterno la pidió. ¿Listo? Eso es algo que debemos de entender. Y si por lo menos acá hay personitas que no se han casado, ¿sí? Que no tienen todavía esto, pues que empiecen a trabajar en su vida, en saber cuáles son los roles que le corresponde como mujer, como hombre, para prepararse para el matrimonio, para que cuando lleguen, pues ya no les vaya a tocar tan duro como cuando ya nosotros que estamos casados, yo por lo menos ya soy casada, llegar a entender cuál es mi rol y saber que yo no soy la que mando, sino que es el hombre el que tiene la última palabra. Yo solo le doy ciertas indicaciones, pero el hombre es el que decide, ¿sí? Que él es el que tiene que traer la comida a la casa, que, bueno, cosas así por el estilo, que lo vemos a lo largo de las escrituras. Y al darle ese rol, pues realmente el hombre empieza a crecer y empieza a sentirse más querido, más amado. ¿Sí? Entonces, pues no nos vamos a estrellar, ¿sí? Cuando nosotros tenemos y venimos de una cultura donde las mujeres son las que mandan, las que dicen lo que es en la casa, cuando pues realmente no es así. Sí hay cosas en la mujer que manda mucho en la casa. ¿Por qué? Porque está muy dedicada a la casa, sabe qué falta, sabe qué no falta, sabe cómo se están portando sus hijos, qué no están haciendo, porque ese es el rol de ella, ¿sí? Puede que no muchos estén de acuerdo, pero es el rol que nosotras incluso por biología lo tenemos. Nosotros somos las que damos luz, las que le damos el pecho al bebé, la que tenemos que estar, incluso tenemos los sentidos para estar trabajando acá, por lo menos yo estar acá, estar pendiente de lo que está afuera, estar pendiente de lo que está sucediendo. Y si tengo dos niños y estoy concentrada acá, incluso hasta cocinando, sé que están haciendo los dos chinos, ¿sí? Bueno, yo le digo niños o chinos a los niños chiquitos, ¿no? Para que me entienda de pronto, me entienden otra cosa. ¿Listo? Entonces, esto es algo que nosotros debemos de mirar, que definitivamente nuestras capacidades, tanto biológicas como espirituales y como rol que el Eterno nos mandó, son totalmente diferentes, pero tienen importancia muy a lo largo de las escrituras, ¿no? Y que el hombre de por sí, pues es el que tiene que enseñar a la mujer acerca de la Torá, no al revés, ¿no? Y pues eso es algo que se ha perdido a lo largo de los años y que eso es algo que el enemigo ha querido destruir, ¿sí? Y que pues es algo que debemos de rescatar, ¿no? No usurpar lo que le corresponde al hombre, no, porque pues, ¿qué va a pasar? Pues él dice, ay, la mujer da todo, pues me empiezo a relajar, me empiezo a hacer esto, pues, ¿qué va a pasar? Pues ya no va a ser tu apoyo, ya uno como mujer no se va a sentir segura, va a empezar a buscar en otro lado lo que no tiene en casa, la seguridad, ¿sí? Todo eso y empieza a haber el caos en la familia, ¿sí? Por eso es que se dice esto, ¿sí? Yo sé que hay muchos que pueden ir en contra de esto, que en contra de esto, y por eso es que hay cosas que definitivamente
pues debemos de tener en cuenta en nuestras vidas, ¿no? Y si decimos y si tenemos un problema con estos roles, pues ir directamente a quien, al que nos los dio y decirle al Eterno, ven, ayúdame a entender por qué yo tengo que hacer esto y por qué no puedo ser así, ¿sí? Y así pues el Eterno te va a ir mostrando y te va a ir respondiendo cada una de las dudas que tengamos, ¿cierto? Y más hoy que está esto, que se está levantando esto del feminismo, que se está levantando esto de que el machismo y no sé qué, bueno, y la otra contraparte que ya no, ya el hombre está perdiendo su masculinidad como tal, se está yendo a otros lados, ¿sí? Bueno, todo esto, por eso es porque se ha perdido realmente los roles que deben de representar cada uno. ¿Listo? Y pues, como les digo, si tenemos dudas y todo eso, pues ir al Eterno y decirle y cuestionarnos y de verdad hablar con él. Y yo sé que él en su debido momento pues nos va a ilustrar, nos va a mostrar cuál es el rol y ahí sí lo vamos a poder entender a cabalidad, ¿no? Pero siempre y cuando pues dejemos seguirnos y dejemos que Él sea el que tome el control de nuestras vidas, porque si queremos hacer nuestra voluntad, pues ¿de qué sirve? ¿No? De que estemos aprendiendo. Pues nada va a servir porque voy a seguir queriendo hacer lo que yo quiero y pues eso es lo que trae y lo que trajo tanta maldad y perversión para esta época de los jueces. Vamos a seguir con el siguiente juez, que es Gedeón, ¿sí? Que son los capítulos del 6 al 8. Y en este Gedeón definitivamente vemos una historia muy llamativa, ¿sí? Donde Gedeón al principio tenía mucho temor, pero a diferencia de Barak, él lo que hizo fue ponerle varios, ¿cómo se dice?, señales al Eterno para saber si realmente él era o no era el escogido, como quien dice, venga, voy a probarte si es verdad que tú me estás llamando, si no me está llamando un loco u otra persona, sino que realmente eres tú. Entonces él hizo ciertas cosas pues para verificar si realmente era el Eterno. ¿Y qué él hizo él? Él expulsó a los manianitas de Israel con una estrategia totalmente fuera de lo común, ¿sí? Que nosotros podíamos decir, con eso ganó una batalla, o sea, ni tenían, ellos en ese momento no estaban armados, no era un pueblo que se dedicara a esforzarse por aprender cosas de guerra, todo eso nunca vemos, y a lo largo de las escrituras ustedes pueden ver que Israel realmente en cuanto a guerra, en cuanto a estrategias, muy poco, sí, incluso cuando en la época de los reyes, vemos que incluso sus enemigos eran mejor armados que incluso Israel, ¿no? Entonces eso vemos y vemos que acá que cómo fue que Gedeón ganó la guerra y cómo fue que Gedeón ganó esto, pues el Eterno le dijo y le dijo, bueno, escoge los hombres. Empezó a escoger cierta cantidad de hombres, si no estoy mal, escogió varios, creo que acá lo vamos a leer, me miro. Sí, creo que sí, acá lo vamos a leer. Ahorita reviso y si no les comento la historia, ¿listo? Pues como para no llegar a contar algo que no es. Entonces vamos a ver que acá, como les dije con lo de Sangar, Dios puede utilizar las cosas, así tengamos los menos recursos, ¿sí? Cosas tan chiquitas como lo que utilizó Gedeón, que fue una antorcha, un cántaro y su voz. Con eso ganaron la batalla. ¿Sí? Imagínense, ganar la batalla solo con eso, ustedes van a decir, bueno, y las flechas y los arcos y todo eso, no utilizar. Utilizaron su voz, una antorcha y un cántaro, no utilizaron nada más. Entonces, si nosotros miramos a diferencia de eso con las otras naciones que sí tenían sus guillotinas, tenían, bueno, cosas así extremas que para esa época eran buenas, tenían hartas flechas, tenían gente que sabían pelear con espadas, adiestradas a eso, a diferencia de Israel, ¿sí? Entonces acá es donde recordamos constantemente que nuestros recursos son limitados, pero que como nos dice y como nos lo vimos al principio,
de este estudio con el texto introductorio de Apocalipsis 3, del 17 en adelante, más hacia el mensaje de la Odisea, pues es que nosotros somos ciegos, desventurados, desnudos, que definitivamente no somos nada sin el Eterno y que con el Eterno podemos hacer más cosas de las que podríamos hacer si no estamos con Él. ¿Mm? Eso es algo que debemos de recordar y eso lo vemos nomás con la historia de Nabucodonosor, porque él mientras que contemplaba el reino y veía todo lo que tenía y que dijo en Daniel 4:30, dijo y habló el rey y dijo, ¿qué rey Nabucodonosor? Y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? O sea, se estaba atribuyendo a él que él había sido hecho todo eso cuando realmente no, ¿cierto? Nosotros sabemos que el Eterno es el que da y pone. Y eso fue lo que él hizo. Dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Imagínense, todo se lo estaba atribuyendo a él, cuando no fue así. ¿Y qué pasó con él? Por ese corazón de orgulloso, por eso y porque antes Daniel le había profetizado que si él no le daba el honor a Dios que le correspondía y le decía que esto no era de Dios y que en esto todo eso se lo había dado Dios en vez de él, que él no había obtenido nada por sus fuerzas, si él no se humillaba y tenía un corazón humilde, él se iba a convertir en bestia. ¿Y qué pasó? Se convirtió en bestia. ¿Por qué? Por decir eso. Y eso lo vemos en el verso 33 del mismo Daniel 4, que dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo. Hasta su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Imagínense a un hombre con esas uñas así largotas, con todo el pelo por todo el cuerpo, allá comiendo pasto, comiendo lo que comen los bueyes. Imagínense, eso pues es algo de loco, ¿cierto? Pero eso el Eterno lo hizo para castigarlo, para demostrarle que eso no era por él, que todo lo que él consiguió no fue por él, que lo que él consiguió era por el Eterno. Y eso lo pasaba y se convirtió así en bestia hasta que él reconoció que el Eterno era el que le había dado todo. Y eso lo vemos en el verso 25, que nos dice, acá es Daniel donde le está diciendo que él iba a hacer eso si no reconocía. Y esto lo vemos y que dice, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que él da a quien él quiere. Es decir, él es el que da, no yo porque yo me voy a poner y esto, cada presidente que vemos hoy en día, él lo pone, por alguna razón, él lo pone, sea para disciplinarnos, sea para juzgarnos, para algo él lo pone. ¿Listo? Entonces, esto por eso es que nosotros debemos de respetar a nuestras autoridades, porque a pesar de todo y a pesar de que digamos es que él roba, es que él hace, es que él hasta deshace, pues es posible que sea una disciplina que el Eterno nos esté haciendo a nosotros y es posible también que quiera enseñarnos algo a través de esto, ¿no? Y siempre respetar porque el Eterno sabe por qué hace sus cosas, que posiblemente ahorita no entendamos nada, pero cuando lleguemos al fin de los tiempos y empecemos a cantar mientras que lleguemos a la presencia del Eterno, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos,
Rey de los santos, Rey de los santos. Cuando cantemos esa canción y exaltemos al Señor, vamos a entender el porqué de cada una de las cosas que vivamos. Cuando cantemos esa canción, vamos a entender que realmente todo está hecho por el Eterno por alguna razón, ¿sí? Y esa canción, si no estoy mal, está en Apocalipsis 15, que es la canción de Moisés. Entonces vemos todo esto, que cuando él realmente, Naucodonosor miró al cielo y reconoció, se le fue quitado ese corazón de animal y se le volvió a dar ese corazón de hombre, ¿sí? Porque ¿qué pasa con un animal? Un animal no entiende, no razona, no piensa, hace lo que tiene que hacer sin importar qué, pero un hombre sí razona, sí piensa y es diferente, ¿no? Porque podemos decidir si comemos la hierba del campo o nos comemos una fruta, ¿no? ¿Cierto? En eso podemos decidir, pero un animal no. Un animal, échale lo que le eche y si le supo rico, eso se lo traga. ¿Sí? Así le caiga mal, así tenga lo que tenga, él se lo come. Por eso es que debemos de flexionar. ¿Cuántos de nosotros no debemos de pasar un proceso así por el orgullo que tengamos? Por eso debemos de tener cuidado con el orgullo que tengamos, porque es posible que el Eterno nos baje nuestra exaltación y nos ponga en un lugar, imagínense, igual, peor o no tan peor como lo que pasó Naucodonosor. Por eso debemos de tener cuidado con el orgullo, de estar siempre constantemente diciéndole al Eterno, Dios mío, si ha empezado en mí algo de orgullo, quítalo, quítalo antes de que crezca, ¿sí? O sea, es preferible que lo quite cuando esté empezando a que lo quite cuando ya estamos, mejor dicho, en la cima y sintamos la caída total, ese totazo tan grande que vamos a sentir, pues definitivamente va a ser mejor antes, ¿no? Y eso lo dice a lo largo de las escrituras, que el se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Entonces veamos algunos aspectos importantes de lo que hizo Gedeón. Y para eso vamos a empezar a leer Jueces 7 del 1 al 22. ¿Listo? Y acá lo vamos a empezar a leer. Entonces, ¿qué dice en el verso 1? Levantándose pues de mañana, Jerobaal. Bueno, mirando la hora no vamos a alcanzar, sí, son las 8:53, para en México creo que ya son las 9:53, entonces, bueno, 7:53, perdón, ya estoy sumándole horas allá. Entonces, vamos a dejarlo esto para la próxima clase, ¿listo? Principalmente para no correr, para no leérselos rápido, sino para que vayamos despacio y entendamos muy bien las escrituras, ¿listo? Y que no vayamos, digamos, a la ligera y quede cositas por el camino que definitivamente son muy importantes en esta escritura, ¿no? No sé si hasta acá tengan dudas o preguntas o si hasta acá vamos bien. Sí, bien, Juliet, gracias. Listo, vale. Pues gracias al Eterno. Y bueno, eso es con el fin más para eso, como para que no nos perdamos en el hilo de la historia, ¿sí? Ya tenemos la base principal, la introducción. Ya para leer Gedeón, ya vamos a entender un poquito más acerca de la historia y ver que realmente el Eterno hace cosas maravillosas con cosas tan chiquitas como definitivamente como lo que hizo con él, ¿no? Y si ustedes quieren, pues se pueden adelantar, irlo leyendo, irlo estudiando. Bueno, que si les salen preguntitas en el camino, me lo pueden decir. Igual leer esta historia de Ahod, que definitivamente es dura. Sí, cuando yo la leí, yo dije, uy, usted lo hizo eso, semejante cosa. Pero pues vemos que las escrituras no ocultan nada, nos dice realmente cada cosa que hizo bien cada uno de los jueces, pero tampoco resalta que hayan hecho grandes cosas, como si lo resalta por lo menos de Débora, que acabamos de ver,
Les recomiendo que lean la historia, es muy bonita. Y lo mismo de Gedeón, si la pueden leer toda, mucho mejor, porque van a poder entender todo el contexto de lo que vamos a ver la clase próxima, ¿listo? Entonces, vamos a orar y vamos a quedar por despedidos, ¿listo? Entonces, déjenme en paro acá.